Los- Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta atmósfera tan especial, tan preciosa, tan maravillosa. No permita que esa atmósfera que le ha envuelto en esta noche sea quebrantada por nada. ¿Sí? Sígase moviendo, sígase rindiéndose a esa gloria, a esa presencia de Dios para nuestras vidas, porque para eso Dios se manifiesta, para ministrar todas y cada una de nuestras vidas. Quiero invitarle al resto de la iglesia que está sentada, póngase sobre sus pies, por favor. Ya va a tener tiempo para estar sentadito. Y allí en su Biblia el libro de Reyes, Primera de Reyes, ¿sí? El libro de Reyes está después de los libros de Samuel. Allí en Primera de Reyes, yo quiero invitarle a que busque el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo en el versículo 19 del capítulo 19. Vamos a estar leyendo 3 versículos, del 19 al 21. Y aunque es un pasaje muy conocido para todos y cada uno de nosotros, vamos a permitir que el Señor traiga una palabra fresca, ¿sí? Para nuestra vida, para nuestro espíritu, para que cada uno de nosotros salgamos renovados, refrescados, como decía, en esta preciosa presencia del Señor. Gloria a Dios. Bien, ahí en Primera de Reyes 19, dice así: partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor, en esta noche estamos henchidos de gratitud, no solamente por tu amor, sino por esa maravillosa presencia prometida a nuestras vidas. Tú lo declaras en tu palabra, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin. Así que no hay razón para dudar, Señor, que tu gloria está en este lugar. Nuestro espíritu da testimonio, Señor, de que tu espíritu y tu gloria se mueven en este lugar. Te damos gracias por eso, Señor, porque sabemos, Señor, que tu presencia traerá una bendición fresca a nuestras vidas. Nos ayudará, Señor, tu palabra a acercarnos más a ti, y no solamente a acercarnos más a ti, sino a entender tu perfecta voluntad para nuestra vida. La vida, Señor, la clase, el estilo de vida que estás demandando a nuestras vidas. Señor, te rogamos en el poderoso nombre de Jesús
que ahora, Señor, este lugar lleno, rodeado de ángeles, Señor, le den un paso especial a tu Santo Espíritu para que tú nos puedas ministrar de una manera muy particular a todos y cada uno de nosotros. Señor, declaramos que esta noche tú quebrantas todo lo que sea necesario quebrantar para el entendimiento de tu palabra, Señor. Y no solamente para que entendamos tu palabra, sino para que la recibamos y la pongamos por obra, Señor. Padre, tú nos has declarado, Señor, que tu palabra tiene vida y hemos entendido que ella es de bendición para nuestra vida. Que se cumpla toda esta verdad en nuestras vidas en esta noche, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Bien, hoy queremos compartir esta palabra bajo el título Un modelo de relevo generacional. Un modelo, un ejemplo, es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que se nos enseña, lo que se describe en esta pequeña porción, en este pequeño pasaje, pero lleno de tanto conocimientos para nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere traer para nuestras vidas en esta noche. Un modelo o un ejemplo de relevo generacional. Hoy día, donde usted se meta, donde usted esté escuchando la palabra de Dios, no deja de proclamarse esta verdad que se está anunciando para estos postreros tiempos. Un relevo de generaciones. Y algunos no han entendido en realidad este término y otros le ha caído de manera antagónica, ¿sí? No aceptan porque no hemos entendido en realidad el propósito de Dios para nuestra vida, en especial para estos tiempos. Y quiera Dios que esta noche todos y cada uno de nosotros podamos tener una apreciación, un concepto mucho más claro acerca de esta revelación. No estoy hablando de la palabra, estoy hablando de la revelación de Dios para nuestra vida en estos tiempos en que por todas partes se anuncia un relevo generacional. Bien, quiero iniciar esta noche haciendo una declaración. Quiero declarar en esta noche que nunca sabremos cuánto bien ha hecho nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor y a su obra. Eso nunca lo sabremos, ¿sí? Claro. De pronto cuando estemos en la presencia del Señor y en un momento se juzgue cada uno de nuestro trabajo, lo sabremos. Pero aquí en la tierra, mientras estemos aquí en este mundo, escuche lo que estamos diciendo, es difícil, es casi imposible que alguno de nosotros de alguna manera pueda alcanzar el conocimiento de la trascendencia de cuánto se ha hecho, cuánto se ha logrado, ¿sí?, en el reino de los cielos con nuestro trabajo. Y cuando digo nuestro trabajo, no estoy hablando del trabajo secular que usted pasa la mayoría del tiempo del día y que se le es remunerado por eso. Yo no estoy hablando de esa clase de trabajo. Yo estoy hablando del servicio a la obra del Señor, ¿sí?
Y decía, nunca sabremos cuánto bien, oiga lo que estoy diciendo, cuánto bien ha hecho nuestro servicio a la obra del Señor. Pero quiero decirle que Dios sí lo sabe. Y eso es lo que importa. Dios sabe, sí, cuánto he hecho yo, cuánto has hecho tú, cuánto hemos hecho cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Aún si yo no he hecho nada, Dios también lo sabe. Porque Dios lo sabe todo. Pero lo tremendo de esta declaración es que Dios sí lo sabe, como decía, y eso es lo que importa. Ahora, digo esto, declaro esto en esta noche porque Elías hizo lo que le tocaba hacer. Sí, eso es lo que nosotros descubrimos, que nos enseñan las Sagradas Escrituras acerca de él, que él hizo lo que le tocaba hacer. Tal vez cuando usted hace una comparación entre lo que se registra de la vida de Elías en comparación con lo que hizo su sucesor, tal vez usted lo ve poco, usted lo ve algo mínimo, irrisorio. Bueno, la verdad, pastor, que lo más trascendente que se habla de Elías es cuando se enfrentó a los profetas de Baal allá en el monte Carmelo, y todo lo demás que se sigue diciendo de él es el temor que le embargó, la angustia, ¿sí? La depresión, y cómo Dios tuvo que traerle consuelo para poder restaurarle de la condición en que él cayó, producto de ese enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Pero cuando leemos de la vida de Eliseo, no es lo mismo. Hay muchas referencias. Hemos dicho la cantidad de milagros, ¿sí?, que las Sagradas Escrituras registran de Eliseo estando en vida, y aún que siguió haciendo milagros estando muerto. Eso es lo que vemos de estos dos personajes en las Sagradas Escrituras. Y decía, Elías hizo lo que le tocaba hacer, y eso era lo que importaba. Oiga, así como se lo estoy diciendo, a pesar que no es mucho lo que se dice de Elías, él hizo lo que le tocaba hacer, y para Dios eso es lo que importaba. Ahora, qué tremendo es que cada uno de nosotros de pronto nunca vayamos a China, nunca salgamos del país, pero lo más importante para Dios es hacer lo que nos toca hacer, aunque nosotros nunca salgamos del país. Bueno, pastor, usted sí ha salido. No, estoy hablando en términos general. Yo quiero que usted entienda lo que estoy diciendo, no porque sea mi opinión particular, mi opinión personal. No, lo estoy diciendo por el caso de Elías. Si le interesa más, léalo en su casa. No es mucho lo que hizo Elías, pero hizo lo que le tocaba hacer. Y decía, eso es lo que importaba para Dios, y punto. Oiga lo que estoy diciendo. Él hizo lo que le tocaba hacer, y eso es lo que importaba para Dios, y punto final. Qué tremendo que así mismo sea con nuestra vida, que de igual manera nosotros seamos hallados delante de Dios, no haciendo lo que yo quiera hacer. Oiga lo que estoy diciendo. No haciendo lo que yo quiero hacer, sino haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es todo lo que importa. No importa si empiezas a compararte, pero tú no hiciste más que fulanito de tal, o yo hice más que tú. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que nosotros hagamos lo que a Dios le importa. Y eso fue lo que sucedió con Elías.
no es más lo que se dice de él en su ministerio, salvo el incidente en el Monte Carmelo. Y eso era todo lo que importaba para Dios. Y digo esto porque después de ese incidente, todos y cada uno de nosotros sabemos, porque eso se ha predicado aquí en repetidas oportunidades. Después de eso se acercaba el fin, ¿sí?, de su ministerio y por ende de su vida. Oiga eso, después de ese incidente en el Monte Carmelo y la depresión que vino a su vida, ¿sí?, dice las Escrituras que después de eso se acercaba a su fin. Pero antes de que él partiera de esta tierra, antes de que él partiera a la presencia del Señor, él tenía algo que hacer que Dios le había responsabilizado, ¿sí?, que Dios le había asignado, y era escoger a su sucesor. Oiga eso. O sea que, si bien es cierto, la Biblia describe que aparentemente ya había llegado a su fin en su ministerio, que lo que importaba para Dios era lo que él había hecho, y para Dios era suficiente. ¿Por qué era suficiente, hermano? Porque en los tiempos en que vivió Elías, fueron un tiempo en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba viviendo uno de los momentos más críticos, más difíciles, más alejados de la presencia de Dios, hablando, ¿sí?, del reino del norte, hablando de Israel. No estoy hablando del sur, de Judá, estoy hablando del norte, donde el rey que gobernaba en aquellos tiempos era el rey Acab, junto con su esposa Jezabel. Era un momento de oscurantismo, y fue ese momento en que Dios llamó a este hombre para desafiar la hueste de maldad, ¿sí?, para desafiar el sacerdocio que conformaba el servicio a las tinieblas, y bien lo hizo. Y como decía, se aproximaba al fin de su ministerio y de su vida. Pero antes de que Dios le llamase, Dios le asigna una responsabilidad que él tenía que cumplir, y era que tenía que escoger a su sucesor. Era muy importante, si no Dios, escúcheme, si no Dios no se lo hubiera asignado. ¿Por qué era importante esta asignación de Dios para la vida de Elías, de escoger a su sucesor? Porque ese sucesor, escúcheme lo que voy a decir, ese sucesor sería el que continuaría la obra que Elías había empezado. ¿Qué significa eso, hermano? Que si cada uno de nosotros estamos conscientes que Dios nos ha llamado para cumplir una tarea, no solamente, hermano, debe ser de satisfacción para nosotros saber que cumplimos la tarea, sino que también, hermano, hemos preparado a la persona que ya Dios escogió, no que Caballero escogió, no que tú escogiste. Eliseo no lo escogió Elías, a Eliseo lo escogió Dios. Al sucesor de nosotros, ¿sí?, lo va a escoger Dios, no lo va a escoger el hombre. Yo estoy claro en eso, hermano. Yo estoy preparando personas, pero ¿quién queda al frente de la obra de Dios el día que tengamos que partir? Pastor, porque usted siempre habla, porque es una verdad, hermano. Es una verdad. Yo no estoy aferrado a este mundo. Yo estoy aferrado a las promesas de Dios. Esa es mi motivación, ese es mi interés. Pero volvamos a lo que estamos diciendo. Oiga,
si Elías no solamente escogía a su sucesor, ¿sí? No solamente iba a desobedecer a Dios, sino que probablemente la obra de Dios, hermano, sufriría uno de los más grandes sismas, ¿sí? Vacío, como ocurrió en el tiempo de los jueces, porque no se tuvo provisión de preparar a la siguiente generación. Y Eliseo era la siguiente generación. Oiga eso, ¿sí? O sea que si tú y yo, hermano, escúchame, si tú y yo no nos preocupamos de preparar la siguiente generación, hermano, escúchame, la siguiente generación va a ser una generación que va a vivir sin conocer a Dios. Va a ser una generación que no conoció a Dios. Escúchame, ¿y sabe quiénes son esa generación? Esa generación no son tus hijos. Esos no son tus hijos. Tus hijos han conocido a Dios. Quieran o no quieran saber de Dios, han conocido de Dios. Yo estoy hablando de los hijos de tus hijos. Yo estoy hablando de esa generación. ¿Sí? Si nosotros no nos preocupamos de formar a nuestros sucesores, hermano, la próxima generación que venga va a ser una generación que va a crecer sin conocer a Dios. Oiga eso. Y como Dios está consciente de esa verdad, como todo eso es parte de los designios de Dios para el mundo, ¿sí? Y para sus propósitos. Por eso tú y yo podemos entender por qué Elías es comisionado para escoger a su futuro sucesor. Y no solamente, escúchame por favor, no solamente para escogerlo, sino para prepararlo. Hermano, y escúcheme, si ya nosotros tenemos problemas para escoger a alguien que nos reemplace a nosotros, ahora imagínese para prepararlo. No, hermano, no. Mire, escúcheme, cuando uno no conoce a Dios, uno tiene temor de que le pongan la cama. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando tú no conoces a Dios, hasta tú tienes temor de que te pongan la cama en el trabajo. Ay, pastor, no hubiera dicho eso. Sí, ojalá que nos ayude a todos. Ojalá que nos ayude a todos lo que estamos diciendo en esta noche. Cuando yo no conozco a Dios, yo tengo temor que me pongan la cama en el ministerio, en el trabajo, en lo que sea. Pero cuando yo conozco a Dios, yo no tengo temor que me pongan la cama. ¿Sabe por qué? Porque a tu trabajo te llevó Dios. Y el que te va a sacar es Dios. No te va a sacar el hombre. Y cuando Dios te saque, es porque Dios está diciendo que ya se acabó tu tiempo ahí. Él tiene algo mejor para ti. Pastor, donde yo estoy, Dios puede tener algo mejor para mí. Sí, puede tener algo mejor para ti. Pero oye lo que estamos diciendo. Cuando tú no conoces a Dios, tú tienes miedo que te pongan cama. Me quieren poner cama, me quieren botar. Mira, hermano, aunque el hombre te quiera botar, no te puede botar porque ahí te llevó Dios. Y si Dios te llevó, Dios es el que te va a sacar. El hombre no te puede sacar. Primero lo sacan a él, al que te quiere sacar. Primero lo van a sacar a él y después te van a sacar a ti. Pero cuando te saquen a ti, no es porque el hombre te sacó, sino porque Dios ya te sacó. Ya era el tiempo de Dios, ya se acabó el tiempo de Dios allí. Oiga, así que decía, hermanos, si nosotros tenemos problemas para escoger a alguien, oiga, para escoger a alguien que me reemplace a mí, ahora imagínate el problema de capacitarlo. Si nadie quiere que nadie sea mejor que uno. Mire, hermano, yo le voy a decir la verdad. Cuando yo no conocía a Dios, yo tenía temor de eso. Yo tenía temor que se levantara alguien mejor que yo. Pero no, ya yo no tengo ese temor. Mire, hermano, más le voy a decir, cuando yo lo vea, yo lo voy a ayudar. Porque ya yo estoy entendiendo que sí, ya se levantó alguien. Ya.
Mire, hermano, vea la vida de Elías. Elías conocía a Dios y Dios le dijo a Elías: ve donde Eliseo, que él va a ser tu sucesor. Y Elías no le rogó: dame un chancecito, no, déjame un tiempecito más. ¿Por qué? Porque Elías conocía a Dios. Oiga, Elías conocía a Dios y Elías sabía que si Dios había decidido eso, era lo mejor. Hermano, cualquier cosa que Dios decida para nuestra vida, ese es lo mejor para nuestra vida. No quiera cambiarlo, porque eso puede abortar todo lo que Dios ha querido hacer contigo. Mire, y esta noche vamos a pesar de que tú sabes mucho de lo que vamos a decir, vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos traiga a memoria la perfección en las determinaciones de Dios. Oiga esto. Así que no solamente a Elías le tocaba escoger a su sucesor, sino también le tocaba prepararlo para que continuara en la obra del Señor. Oye esto, hermano. Oye esto. Si por mis complejos, si por mis prejuicios de no querer que nadie sea mejor que yo, hermano, y yo no preparo bien a alguien, ¿qué va a hacer de la obra de Dios el día de mañana? ¿Qué va a hacer si yo no me preocupé de preparar a nadie? ¿Sí? Y prepararlo bien, hermano, para que hiciera bien la obra del Señor. Ahora, déjenme decirle, ese problema lo podemos tener nosotros, tal vez por la naturaleza latina, pero mire lo que voy a decir, que eso, la transición que estaba viviendo Elías, al decirle Dios que Eliseo iba a ser su sucesor, mire, hermano, eso era un estímulo para Elías. Oiga lo que estoy diciendo. Si me lo hubiera dicho a mí, para no decir usted, yo me quedo calladito, no le digo nada a Dios. Yo digo: está loco, yo no voy a preparar, que yo me fregué. Mira, a ver, yo me pelé la rodilla, que se la pele también, no voy a hacer nada. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la naturaleza nuestra. Hay celo, hay envidia. Y sabe, escúcheme, cuando hay celo y hay envidia, es porque la obra de Dios no está completa en nuestra vida. Pastor, usted no tiene celo, usted no tiene envidia. Me enojo, pero celo no. Él tiene al murciélago en el pecho, yo tengo la S de Superman en el mío. ¿Por qué le voy a tener envidia a su murciélago? Se movería, hermano. Se movería. Yo estoy claro, hermano, que el don que Dios te dio a ti fue el mejor, aunque el tuyo no sea igual que el mío. Y así hace Dios, hermano. Ese es lo maravilloso de Dios. A cada uno le da lo suyo. ¿Sí? Pero oigan lo que estamos diciendo. Oigan lo que estamos diciendo en esta noche, porque eso es una verdad para nuestra vida. Para Elías era un estímulo. Oiga, ojalá fuera así con nosotros. Que Dios nos diga a nosotros que preparemos la siguiente generación. Eso debe ser un estímulo para nosotros. ¿Por qué era un estímulo para Elías? Porque con eso Elías sabía que la obra de Dios nunca se iba a detener. Gracias por esos 7 amenes. Oiga lo que acabo de decir. Al Dios comisionarle a Elías que preparara a Eliseo, mire, eso era de estímulo para él. Él sabía que lo que él había hecho no se iba a perder, porque otro lo iba a seguir. Pero nosotros no entendemos eso. Permíteme tomar tu ejemplo, hermana Bielka. Si Bielka, escúcheme, no se preocupa de formar sucesores, entonces hasta ahí llegó el ministerio de intercesión. Pero, hermano, cuando nosotros no logramos entender eso, porque no conocemos a Dios, no, yo me fregué, que se friegue también para conseguir lo que yo conseguí. Si yo me fregué, no, eso no es así, hermano. La motivación nuestra, hermano, debe ser que nunca se detenga la obra de Dios. Eso debe ser la motivación. ¿Sí? Esa es la motivación de los ancianos de Dios, que aunque usted no lo sepa, esos ancianos
viven orando por usted y viven orando por mí. ¿Por qué? Porque ellos saben que un día van a partir y ellos nunca quisieran, en el amor y el celo que tienen por Dios, nunca quisiera que la obra se muera. Y ellos viven orando, intercediendo, que Dios siga levantando gente nueva. Elías tenía eso bien claro, hermano. Eso era un estímulo. Uy, eso lo llenaba de esperanza. Él sabía quién era. Hermano, usted sabe enfrentarse uno solo a los 450 profetas de Baal. Usted sabe que eso no lo hace cualquiera, hermano. Nada más por esa hazaña es que a él se le considera uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. No hay otra hazaña de él, no hay más, nada más esa. Y esa es suficiente para que él se haya ganado el galardón de que se le considere uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Decía, eso era un estímulo para Elías y debe serlo para todos nosotros, hermano, de que alguien continúe en nuestro trabajo, de que alguien continúe en nuestro ministerio. Oye, si Dios te dio el ministerio para tocar, escúchame, si Dios te dio el don para tocar esto, cuando tú sabes que yo sé que Junito no está aquí. Junito está en su trabajo, tiene una responsabilidad muy grande y él no está aquí, pero estoy cogiendo ese ejemplo. No lo estoy diciendo para que Junito escuche porque él no está aquí. Lo estoy poniendo como un ejemplo para que usted vea. Cuando él llegó aquí, él no tocaba ni lata. Nada tocaba. Tocaba a las niñas ya en Cocosolo. Pero él no tocaba nada. Y Dios le enseñó. ¿Y para qué usted cree que Dios le enseñó? ¿Para qué usted cree que Dios le dio ese don? Para que él lo transmita. El mismo don que te ha dado a ti. El mismo don que Dios te dio a ti. ¿Para qué tú crees que es? ¿Para que te esté golpeando el pecho? No. ¿Cuándo has pensado coger y sentar 2, 3 personas y transmitirle lo que Dios? No, ¿qué vas a esperar? Cuando ya sea tarde. Este es el momento. Este es el momento. Enseñarle todo lo que Dios te enseñó. Porque lo que nosotros sabemos es porque nos lo dio Dios. Porque lo aprendimos del Señor, nos lo enseñó el Señor. Yo lo digo, mire, yo lo digo cuando alguien está hablando conmigo. Yo comienzo a abrir mi corazón y yo le digo, y la gente que está a mi alrededor lo sabe, yo nunca tuve un maestro al lado mío. Tal vez alguien diga, sí, tuviste. No, tuve un par de meses a alguien al lado mío y Dios me lo quitaba. Y yo me quedaba así. Y otro tiempo tenía otro y Dios me lo quitaba. Y yo me quedaba así. Y otro tiempo tenía otro. Y yo después entendí por qué. Porque cuando llegó el tiempo en que los paradigmas en mi vida tenían que quebrarse, porque Dios quería que yo entendiera que lo que me habían enseñado es porque los antiguos le habían enseñado a ellos, pero eso no era el pensamiento perfecto de Dios. Y Dios comenzó a enseñarme cosas nuevas que cuando yo comencé a enseñarla, no, cualquiera hubiera pensado, no, él es un carnal, él es una tulip, él no tiene nada de espiritual, como se me dijo muchas veces. ¿Sabe por qué nada de eso me hería a mí? Le voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué nada de eso me hería a mí? Porque yo tenía la consolación que lo que yo estaba haciendo, Dios me había mandado a hacerlo. Y eso era suficiente para mí. A mí no me importaba, hermano, que alguien me diera la razón. Yo sé que yo estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque nadie me entendiera. Pero era suficiente para mí saber que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que el estímulo, decía, de Elías era ese, hermano, ¿sí? No solamente escoger a su sucesor, sino prepararlo. Y ese debe ser el estímulo, decía, de todos y cada uno de nosotros, hermano, de que alguien continuará nuestro trabajo. Si nosotros tuviéramos que partir, hermano, Dios nos guarde, nadie quiere partir. Yo estoy seguro que nadie quiere partir.
¿sí? Aquí le hemos transmitido todo, escuche, todo lo que Dios nos ha dado. A menos que usted diga, no, a mí Dios no me ha dado nada. Bueno, ya es un asunto personal entre usted y Dios. Pero ¿a quién? ¿A quién? Mire, para Elías no tuvo problema con eso, como vamos a seguir viendo más adelante. Ahora, dice aquí en esta corta historia que el primer paso que él dio para esto fue echarle su manto sobre el próximo hombre de Dios, ¿sí? Sobre el hombre que Dios había escogido, sin importar qué estaba haciendo ese hombre en el momento que le lanzó el manto. Ahora, ¿por qué manto? ¿Por qué se habla de manto allí, hermano? Porque en aquel tiempo, cuando se hablaba de manto, hermano, se estaba hablando de una, escúcheme lo que voy a decir, de una vestidura sin manga. O sea, no es que la persona se quitaba su ropa y quedaba en calzoncillo. No. La persona tenía su ropa, pero encima de su ropa tenía un manto. Póngala así, otro vestido, pero sin manga, así de largo. Pero ese vestido era el que lo identificaba en un llamado especial. Eso fue lo que él se quitó. Él entendió que se había acabado su tiempo. Mire, escuche, que se había acabado el tiempo, se quitó el manto y se lo tiró allá a Olmedo. Ahí lo apañó Olmedo, ¿sí? Ahora, mire, los hombres de Dios libres de prejuicio, de complejo. Elías no se puso cuando se le iba a tirar. No, hombre, ese hombre está en lo suyo. Tú no tienes que ver si él está en lo suyo o no. Dios te dio una orden y eso es todo lo que tú tienes que hacer, cumplir la orden. Él pudo quedarse así cuando lo iba a tirar, decir, no, hombre, si ese hombre está en la papa llegando al puré. ¿Por qué? Porque dice que él estaba, ¿sí? Habían 12 yuntas de bueyes. Oiga, me voy a adelantar. Y él estaba en la última de la yunta, ¿sí? Que era una yunta, eran 2 bueyes amarrados para arar la tierra. Eso era una yunta. Él estaba en la última de las 12. Él estaba en la última. Y por la decisión que él tomó luego, se entiende que todo eso era de él o de su familia. Él pudo llegar y decir, no, hombre, ese hombre está en lo suyo, yo no voy a molestarlo. Dios no te preguntó si tú lo ibas a molestar o no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, escúcheme, cuando Dios escoge a alguien, tú puedes estar seguro que Dios no se va a equivocar. Cuando yo escojo en mi humanidad, yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca, ¿sí? Así que mire, Elías lo vio y apenas lo vio, ¿sí? Yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, pero por referencia lo sabemos, que el Espíritu de Dios le dirigió, ese que está ahí, o tal vez era famoso porque era una persona adinerada. Él se quitó, escuche, se quitó el manto y se lo arrojó. Ese es todo lo que dice en la Sagrada Escritura, ¿sí? Esta acción que hizo Elías simbolizaba que Eliseo sería su sucesor, con el mismo poder y autoridad que Dios le había dado a Elías. Oiga eso, Dios no tiene favoritismo, Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios te da a ti lo que te da, también le da a los demás lo que le va a dar. Somos nosotros, cada uno de nosotros, hermano, lo que tenemos que mostrar con nuestra actitud, el interés de nosotros por lo que Dios nos ha dado. Dios le hizo un llamado, sí, a la hermanita aquí y le hizo otro llamado al hermanito acá. ¿Por qué crece? ¿Por qué crece el llamamiento de ella, el servicio de ella y no crece el de acá? Por la pasión que ella muestra, por su tiempo de búsqueda, de respaldo, de dirección. Hermano, pero si tú no buscas eso,
tú no vas a ver lo que ella está viendo. Y eso no significa que Dios tiene favoritismo. No, cuando Elías le pasa el manto a Eliseo, mire, le estaba traspasando en ese llamamiento lo mismo que le había dado, lo mismo que le había dado a Elías, le estaba dando a Eliseo. Fue Eliseo el que le pidió a Elías que cuando él fuera arrebatado, ¿sí?, él pudiera recibir una doble unción del espíritu de Elías, no del espíritu de Dios, del espíritu de Elías. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero el hecho de que le arroja el manto, todo lo que eso estaba simbolizando era que Eliseo sería su sucesor con el mismo poder y la misma autoridad de parte de Dios, ni más ni menos. Pero dice la historia, continuando, dice que Eliseo le pidió a Elías despedirse de sus seres queridos. Ahí dice así, y dice que Elías se lo permitió. Oiga, ahora voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, hermano, si usted lo quiere buscar, vamos a buscarlo. En el Evangelio de Lucas, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, búsquelo por favor, porque esto nos ayuda a aprender más acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. En Lucas capítulo 9, en los versículos 61 y 62, miren lo que se nos enseña. Entonces también dijo otro, Lucas 9, 61 y 62, te seguiré, en un llamado que Jesús le estaba haciendo. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué es lo que se está enseñando aquí, hermano? Se está enseñando que cuando Dios llama, es importante el llamado y no poner a otro por delante de Dios. Mire lo que se está enseñando, que cuando Dios te llama, lo más importante es eso. Tal vez antes del llamado tú tenías una lista de cosas de importancia para tu vida, pero cuando Dios nos llama, hermano, ese llamado se convierte en lo más importante para nuestra vida. Mire lo que Jesús le contestó. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oiga, ¿qué Dios está diciendo? Hermano, que ninguno que recibe un llamado de Dios y está poniendo su mirada en lo que va a dejar para atender el llamado de Dios, Dios dice, no es apto para Dios. Oiga esto, no es apto para Dios, no es apto. Mire, sencillamente aquel hombre fue sincero: Señor, déjame despedirme de mi padre, de mi madre, déjame despedirme de mi familia. No era nada malo, escúcheme, no era nada malo lo que él estaba pidiendo. Sí, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo no sé, yo no creo que era la esposa, yo creo que eran los padres, que eran los hermanos. Pero mire lo que Dios le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero volvamos, ¿sí? Eso es el principio bíblico, eso es lo que está establecido en el reino, que cualquiera que sea llamado y pone su mirada en las cosas que está dejando atrás, no es apto para el reino de Dios, no es apto para Dios. Pero mire, yo quiero llamar su atención, porque aquí en el caso de Elías y Eliseo, dice que a Eliseo se le permitió, ¿sí?, despedirse de sus seres queridos. Ahora, decía, aunque el Nuevo Testamento enseña que cuando Dios llama, ¿sí?, es importante el llamado y no poner a otro por delante de Dios. Pero en este caso, con la acción de Eliseo, vamos a comprender esta noche
¿por qué se le permitió su solicitud? ¿Sí? ¿Por qué en el caso de él se le permitió la solicitud de él? El hecho, dice el incidente, el hecho de que Eliseo mató los bueyes y usó sus implementos como leña, indica cuán definitivamente Eliseo rompía con su pasado. Oiga eso, hermano. Mire, voy a volver a repetirlo. El hecho de que dice la historia, escúcheme, pareciera como si Eliseo fuera una persona muy impulsiva, fuera una persona insensible. Oye, si te quería ir, vete, porque vas a matar los animales. Pero mire lo que estamos diciendo. El hecho de que mató los bueyes y usó los implementos de su yunta, ¿sí? Para arar, usó la leña donde controlaba los bueyes para asarlos, porque eso fue lo que él hizo con su acción, asó los bueyes. Mire, hermano, indica cuán definitivamente Eliseo estaba rompiendo con su pasado. Oiga esto. Ahora usted con todo lo que yo le voy a describir, usted va a entender por qué a él se le permitió eso. Porque se estaba estableciendo un precedente. Y miren lo que él dijo, Él dijo, déjame despedirme de mi padre y mi madre. No dijo una mentira, porque se despidió de todos sus seres queridos. Pero antes de despedirse de ellos, hermano, agarró y sacrificó los 2 bueyes y agarró la madera que conformaba su herramienta de trabajo y los asó. Eso fue lo que hizo, los asó, hermano, y hizo una celebración. Eso fue lo que él hizo. Pero con esa acción, escúcheme, él estaba rompiendo con su pasado. ¿Qué quiere enseñarnos eso a nosotros en esta noche? Hermano, que si en el llamado que Dios nos hace a nosotros, hermano, nosotros no rompemos totalmente con nuestro pasado, vamos a tener problemas en nuestro llamado por el Señor. Vamos a tener problemas, porque a cada rato tú vas a estar pensando, oye, ¿quién estará usando mi arado? No, él dijo, yo voy a acabar con esto, así que yo no voy a estar pensando en eso. Yo voy a destruir eso de una vez. ¿Sí? Oiga lo que estamos diciendo. Lo voy a decir en otras palabras para que usted entienda lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Eliseo, con su acción, hermano, estaba quemando los puentes detrás de él. Oiga lo que estoy diciendo. Él, cuando destruyó su arado, él estaba quemando los puentes detrás de él. ¿Qué quiere decir eso? Que si había un puente, escúcheme, si había un puente que lo podía hacer volverse atrás y dejar el llamado de Dios, él dijo, no, yo voy a destruir ese puente, pero yo no voy a regresar nunca atrás. ¿Cuánto entienden lo que Dios nos está diciendo? Eso es lo que él estaba diciendo. Si ese arado es lo que me va a hacer un día volver atrás, yo lo voy a destruir. Así que con eso yo sé que yo no tengo ni un puente que me va a hacer volver atrás. ¿Cuántos puentes todavía nosotros tenemos tendidos, hermanos, que no nos permiten comprometernos el 100% con el Señor? ¿Cuántos puentes tenemos todavía? Hermanos, vivimos pensando todo lo que hemos dejado allá atrás. Y eso es lo que dice el Señor. Ninguno que ha sido llamado, que haya sido llamado para poner la mano y mira atrás, es digno del reino de Dios. Y esa era la enseñanza. Escúcheme, esa era la enseñanza que estaba dejándonos Eliseo a todos los que hemos de recibir un llamado de parte de Dios. Hermano, que cuando Dios nos esté llamando, es muy importante, hermano, que nosotros quememos todos los puentes que estamos dejando atrás para que nunca pensemos en querer volver atrás. En su despedida, mire, eso es lo que se entiende aquí en la palabra de Dios. En su celebración, dice que participaron tanto la familia como los amigos, todo. Pero una vez finalizada la celebración de su llamamiento, Eliseo se levantó y se puso a disposición de su maestro. Eso es lo que dice allí.
Tremendo, hermano. Tremendo para que nosotros, hermanos, seamos conscientes, hermano, porque muchas veces nuestro llamamiento no ha tenido la eficacia, no ha tenido, digamos, ese respaldo que viene del cielo. No, hermano, porque nosotros hemos atendido el llamado sin quemar los puentes que están detrás de nosotros, sin cortar con todas las cosas, hermano, que nos pueden hacer volver atrás. Pero una vez que él hizo eso, hermano, y terminó la celebración, dice que él se puso a disposición, ¿sí?, de su maestro. Ahora, miren lo que voy a decir. Su posición en la fila de la yunta y su decisión de quemar la suya sugiere que lo más seguro, él procedía de familia acomodada. Oiga eso. Oiga lo que estamos diciendo. Al estar él de último en la fila de la yunta y su decisión de quemar la suya, hermano, eso nos sugiere, eso nos evidencia que lo más seguro que él procedía de familia acomodada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que lo que Dios está diciendo, que él llama al que está dispuesto. Él no le importa si es rico, si es pobre, si es feo, si es bonito, si es blanco, si es negro. Dios no le importa eso, hermano. Dios lo que le importa es al que está dispuesto de corazón. Y aunque ese hombre, Dios desde el cielo lo veía, cómo ese hombre estaba trabajando para su familia, para su padre, también él veía a un hombre dispuesto a atender el llamado que Dios le podía hacer. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos entender, hermano, que Dios está viendo la disposición de cada uno de nosotros. Mire, hermano, por más que yo quiera pasar agachadito, oiga, por más que yo quiera pasar agachadito, Dios lo está viendo todo. Por eso, hermano, nadie puede cuestionar a Dios. Ah, no, Dios nada más llama a gente. No, Dios no llama a nadie porque sea inteligente o porque sea bruto o porque tenga plata o no tenga plata. Dios llama por la disposición del corazón. Eso es todo lo que le interesa a Dios, la disposición del corazón. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios no llama a gente ociosa. Oiga lo que estoy diciendo esta noche. Dios no llama a gente ociosa. ¿Quiénes son la gente ociosa? Los que no hacen nada ni van a hacer nada. Dios no llama a gente ociosa. Dios no llama a esa clase de gente. Si no, mire a Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés estaba pastoreando. Mire a Gedeón. Cuando Dios lo llamó, Gedeón estaba trillando el trigo. Mire a Nehemías. Cuando Dios lo llamó, Nehemías dejó su trabajo. Y déjeme decirle, el trabajo de Nehemías no era cualquier trabajo. El trabajo de Nehemías en aquel tiempo, el salario era de $10,000. Ah, usted está inventando, pastor. Era un oficial de la corte. ¿Qué significa eso en nuestros días? Traducido en nuestros días, era un ministro de Estado. Aunque fuera el bartender, ¿sí?, aunque fuera el cantinero especial del rey, era un oficial de la corte. Tenía tanto rango como el general del ejército del rey. Oiga eso, Dios no llama a gente ociosa. Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Juan, Dios llamó a Santiago, ¿sí?, pescadores. Dios no llama a gente ociosa. Oiga, y lo más terrible, hermano, que cuando Dios me llamó, escúcheme, y en el momento que Dios me llamó, Caballero no era ocioso, pero yo no sé qué pasó, hermano, que Caballero empezó a hacerse ocioso. Ya esa persona tampoco le sirve a Dios. Porque escuche, hay unos que nacen ociosos y ahora estamos aprendiendo que hay otros que se hacen ociosos. Porque al principio, cuando Dios me llamó, hermano, ahí estaba yo de primera en todo. Pero yo no sé qué pasó con el tiempo, hermano, y ya yo no estoy haciendo nada.
esa persona tampoco le sirve a Dios. ¿Cuánto entiende lo que estamos diciendo, hermano? Dios no llama a gente ociosa. Allá atrás, allá y allá y aquí y a los que están aquí. Dios no llama a gente ociosa. Y cuando yo me hago ocioso, tampoco le sirvo a Dios. Pero Dios debe ver, pastor, todo lo que usted. Bueno, no es que Dios me está votando. Lo que estamos diciendo, que cuando yo me hago ocioso, ya no le sirvo a Dios. Ahora, si ya no le servimos a Dios, Olmedo, ¿qué estamos haciendo aquí? No estamos haciendo nada. Entonces lo mejor es que nos despachen. Entonces significa que los que no están haciendo nada lo van a despachar. A menos que empiecen a hacer algo. Al menos que se quiten el manto de ociosidad. El manto de ociosidad. Eso es lo que yo estoy aprendiendo en esta noche. ¿Sí? Sigamos viendo qué más hay que ver aquí. ¿Sí? Y es que Dios decía, llama a personas ocupadas, hermano. Dios no llama a personas desocupadas. ¿Sí? Y decía, y cuando nos volvemos ociosos. Ahora, déjenme explicarle algo, hermano. ¿Por qué una persona se puede volver ociosa? Por agotamiento. Dios sabía que Elías ya no iba a poder más. Ya, mire, hermano, escúcheme. Una vez que Dios restaura a Elías, léalo en su casa. Dios le dio 3 comisiones a Elías. Oiga, hermano, para que usted vea que yo no estoy inventando, yo le estoy diciendo lo que el Espíritu de Dios me ha dicho que le diga. Cuando Dios restaura a Elías, Dios le da 3 comisiones. Y de las 3 comisiones, Elías nada más pudo hacer una. ¿Qué significa eso? Que ya no podía hacer más. Ya no podía hacer más. Tal vez la depresión, tal vez el agotamiento, tal vez los temores. Solamente Dios sabe y él. Pero Dios le dio 3 comisiones. Ve y úngeme al próximo rey de Damasco, de Siria. Ve y úngeme al siguiente rey de Israel. Ve y úngeme a tu sucesor. Y de las 3 cosas nada más pudo hacer uno. Definitivamente, mire, hermano, ya no podía hacer más. Ya Elías no podía hacer más. Ahora, y Elías, lo tremendo, hermano, este es lo tremendo, que Elías lo entendió así. Elías entendió que ya no podía más. Yo tengo que entender cuando yo no puedo más. Y tú tienes que entender cuando tú no puedes más. Ahora, hermano, escúcheme. Si yo no puedo más, ¿qué será lo mejor? Que aunque yo no pueda más, yo me quede, aunque toda la obra se pierda, o mejor será que Dios levante a otro que continúe con la obra de Dios. Que Dios levante a otro, ¿verdad? Porque aquí lo más importante es la obra de Dios. Y déjeme decirle algo. Escúcheme, esto que yo estoy diciendo solamente se puede entender con un corazón sano. Y Elías lo entendió así. Ahora, alguien me dirá esta noche, así es como paga Dios. Uno le sirve toda la vida y después me desecha. Así no paga Dios. Porque Elías no se fue enojado. Elías no se fue bravo. Ya lo que tenía que hacer lo hizo. Y como, escúcheme, y como Elías fue un hombre sumiso y obediente, ¿qué usted cree que pasa? En el Nuevo Testamento Dios lo vuelve a llamar en el monte de la transfiguración. Y si tú crees que eso es suficiente, también dice en Apocalipsis que Dios lo va a volver a usar. Porque Dios no paga mal a lo que bien le sirven, hermano. Solamente tenemos que entender que Dios lo sabe todo. Y si Dios dice, ya se acabó tu tiempo, se acabó tu tiempo. Yo prefiero irme sin pelear y que Dios me dé otra oportunidad. Gracias por esos 8 amén, hermano. Los otros no están de acuerdo conmigo.
Pero escúcheme, Dios volvió a usar a Elías. Porque dice que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, dice que ahí aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba usando otra vez a Elías. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Que Dios va a seguir usando a Elías. Mire, hermano, cuando uno es entendido, oiga eso. Y eso no significa que Dios me está desechando. No, Dios lo sabe todo. Dios le dijo a Elías, quiero que me haga estas tres cosas y después te vas a venir conmigo. Pero nada más pudo hacer una. Dios no va a poder hacer las otras dos. ¿Cuánto entiende lo que Dios nos está diciendo? Sí, pastor, yo sí voy. Elías no pudo, pero yo. Entonces ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Pero tenemos que entender, hermano. Tenemos que entender que la obra no se puede parar. La obra no se puede parar, hermano. La obra no se puede parar. Y si ya yo no puedo más, hermano, yo le digo, Señor, ya yo no puedo más. Ese no es el caso mío, hermano. Ese no es el caso mío. Anteanoche yo estaba trabajando. Anoche estaba trabajando. Y esta noche estoy trabajando. Porque la obra no se puede parar. La obra no se puede parar, hermano. La obra no se puede parar. Sí. Y mire, Elías, un tremendo hombre de Dios, él no peleó, él lo entendió así. Él dijo, es verdad, Dios me dio 3 comisiones más y no pude hacerla. No sé si fue depresión, como predicamos la última vez. No sé si fue agotamiento o fue estrés, pero Elías no lo pudo hacer. Ahora, quiero terminar, hermano, para cómo están las cosas, para cómo están las cosas. No hay tiempo para perder, hermano. No hay tiempo para perder. Y sabe lo que, perdóneme, hace años, cuando nosotros nos mudamos aquí, yo tenía 8 años ya de ser pastor. Yo tenía 8 años de ser pastor. Y vino un pastor de República Dominicana y me dijo, pastor, yo estaba en mi país y Dios me dijo que viniera a Panamá y que fuera donde su siervo caballero, que su siervo caballero le iba a comprar un piano para la iglesia de él. Y yo le dije, ¿Dios te dijo eso? Sí, pastor, Dios me lo dijo y por eso estoy aquí. Yo le dije, bueno, yo quiero que tú me hagas un favor, porque Dios también me habla a mí. ¿Sí? Dios también me habla a mí. Yo quiero que tú vayas a hacer las otras cosas que tú tienes que hacer y dame un número. Si Dios me dice eso a mí también, yo te lo voy a dar. Pero si Dios no me lo dice, no te lo voy a dar. Porque es fácil, hermano, decir que Dios dice y Dios no ha dicho nada. Y es por eso que nosotros debemos preocuparnos de tener comunión con Dios. Yo creo, hermano, que al principio muchas veces Dios va a usar personas para decirte algo. Pero tiene que llegar un momento en tu vida en que ya Dios debe hablarte a ti de manera personal. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. ¿Y sabe eso de qué habla? Eso habla de progreso espiritual. Tú no puedes ser la misma persona que tú eras cuando tú te convertiste. Hermano, imagínate que cualquiera venga aquí diciéndome que Dios le dijo, y Dios me dijo que no dudaras, porque si no juicio te iba a venir. Bueno, hermano, entonces que mande el juicio ya, hermano, porque yo soy celoso de los bienes de Jehová. Yo soy celoso. Yo soy celoso.
¿sí? Aquí no se hace las cosas por votar. Alguien, mire, alguien dirá, escúcheme, alguien dirá, pastor, si Dios está diciendo que nos vamos a mudar, ¿para qué rayo usted está haciendo eso? No, es cierto, créame que de todos los que estamos aquí, yo he sido el que más lo he creído. Yo he sido el que más lo he creído. Y lo estoy creyendo tanto que estoy pariendo aquí en mi adentro. Estoy pariendo un gimnasio de 3,000 personas. Ahora me acordé, anteayer me acordé de una invitación que me hicieron en México para predicar en un gimnasio. Y sabe, cuando yo entré al gimnasio, era un coliseo. Cuando yo entré al coliseo, hermano, en lugar de ir a sentarme, yo me quedé dándole la vuelta a todo el coliseo y cualquiera hubiera dicho, yo estaba diciendo, pero yo no sabía que era tan fácil hacer un coliseo. Escúcheme, ahora yo lo puedo entender. Ahora yo lo puedo entender. Tal vez alguien hubiera entrado fachando, yo soy el predicador. Miren la estrella de Jehová. No, cuando yo entré y yo vi la estructura del coliseo, esa era la entrada. Yo me comencé a caminar por debajo de la grada y yo decía, wow, nunca me hubiera fijado que es tan fácil hacer un coliseo. Y le di la vuelta y cumplí mi compromiso, y después que cumplí mi compromiso regresé de nuevo a verlo. Yo dije, en el nombre de Jesús, yo creo que yo puedo hacer esto, pero ya se me olvidó. Pero era Dios, hermano, era el Espíritu de Dios, era Dios que me estaba embarazando, porque eso era de Dios. Y créame, hermano, ojalá Dios me permita poder construirle ese templo a Él. Y si Dios no me permite, ojalá yo le pueda transmitir esa visión a alguien para que lo haga para el Señor. Pero yo creo que no hay nada imposible para Dios. Yo creo que podemos hacer eso. Hacer un coliseo, hermano. Yo venía pensando, yo creo que en 3 años lo podemos hacer. Yo creo, Señor, si tú me das el desafío, yo creo que en 3 años. Pero hermano, eso ahorita mismito es necesario. Y eso no es un pocotón de plata que se está gastando o está invirtiendo. ¿Sí? Y si pues ahorita mismito es necesario eso, es que se haga. No lo esté criticando, no lo critique. Que yo he aprendido, hermano, yo he aprendido que cuando algo es de Dios, Dios lo respalda. Si no fuera de Dios, no, Dios no lo respaldaría. ¿Sí? Pero quiero terminar diciendo, hermano, yo no quiero que nadie se subestime. No quiero que nadie se subestime en este ministerio, hermano. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado especial de Dios. Y sabe lo que yo he aprendido en mi caminar con Dios, que si Dios trajo esta palabra para todos los que íbamos a venir en esta noche, es porque algo bueno y grande Dios tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que valorar el llamamiento que Dios nos ha hecho. Tenemos que valorarlo, hermano. Tenemos que entender, hermano, que con prejuicio, con complejo, eso no se puede cumplir la voluntad de Dios, hermano. Eso no se puede cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Con eso no se puede hacer. Tú tienes que estar preparado, hermano. Si a Jesús le dijeron hijo de Belcebú, si a él le dijeron yo no soy hijo de fornicación, si a él lo escupieron, hermano, y nada de eso lo hizo retractarse de su determinación, entonces eso está para ejemplo nuestro, hermano. No importa lo que la gente quiera decir de ti o de mí, no importa lo que quieran hablar del ministerio, vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Voy a volver a decirlo, porque parece que no me escucharon. Lo dije en alemán. Vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a cumplirlo, hermano.
Y como decía, tal vez nunca sabremos hasta dónde afectó, hasta dónde alcanzó lo que hicimos para la obra del Señor. Pero Dios sí lo sabe, hermano. Y eso es lo más importante. Que todo lo bueno que hagamos para Dios y para la obra de Dios, sepamos que Dios sabe que lo hicimos para Él. Incline su rostro en esta noche. Yo quiero hacer una oración muy especial. Voy a invitar a los músicos, ¿sí? Los músicos, por favor. Quiero hacer una oración muy especial porque en mi andar, en mi caminar con Dios, hermano, hemos aprendido que en Dios no hay despropósito, hermano. Que si Dios nos mandó a predicar esta palabra es para que atendamos, hermano, lo que es una generación de relevo. Que lo que estamos ahora tenemos que enseñarle a los que vienen después, ¿sí? Y que es una responsabilidad no del pastor, hermano, una responsabilidad de todos. ¿A quién tú estás preparando para que sea el sucesor de tu ministerio? ¿A quién? Porque si tú no estás preparando a nadie, cuando tú te mueras o cuando yo me muera, ahí se murió nuestro ministerio. Y Elías entendió eso, hermano. Elías lo entendió. Y no solamente que lo entendió, sino que fue un estímulo para él saber que él iba a capacitar al que lo iba a seguir a él. Y ese debe ser el mismo estímulo de nosotros, hermano. Porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Eso solamente lo sabe Dios. Pero mientras Dios no tenga aquí, no dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no dejemos de preparar a las personas que van a seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y en esta noche, yo quiero hacer una oración muy especial. Yo quiero orar creyendo, hermano, que esta noche, con la vida de Elías y de Eliseo, nosotros hemos entendido, hermano, lo que es un modelo de relevo generacional. Y que no solamente, hermano, nosotros tenemos que entender que no estamos de manera perpetua aquí, sino que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Un día, hermano, vamos a tener que dejar esta vida para ir a una mejor. Y lo más seguro, que si en nosotros hubo obediencia en todo lo que Dios nos mandó, nosotros vamos a regresar a continuar la labor que dejamos pendiente aquí. Esa es una promesa de Dios, hermanos. La Biblia dice que un día vamos a reinar. La Biblia dice así, que un día vamos a reinar. Pero ¿sabe quiénes van a reinar? Los que entendieron desde un principio a lo que Dios le había llamado. Y esta noche yo quiero invitar a toda la iglesia que pase aquí adelante, porque yo quiero pedirle a Dios que derrame